y vamos a empezar ya el programa de este día 8 de abril. Y fíjense, las 8:18, hoy es el día de del los 8. ochos. O sea que váyanse No sigas. No sé. A la Yo burra. no sé usted que estaba pensando. La talla 38. Estos heteros patriarcales siempre están con la neurona en el mismo sitio. No, yo no he dicho que pensaba, digo que no Usted sigas con estaba los buscando, ochos. al 8 es el día del bizcocho. Puede salir cualquier cosa. No, el 8 es un Nazgui, número... muchas gracias todos los miércoles por tu compañía, tu trabajo, y vamos a empezar a darle caña. Bueno, desde aquí queremos dar nuestro apoyo a Albert Castillón, que esta semana pasada hackearon sus cuentas de su programa, de sus directos, de su canal de YouTube, Castillón Confidencial, y desde aquí le damos nuestro apoyo. Tengamos las mismas ideas o no, creo que tenemos que apostar por la libertad y por aquello que debería ser normal, que es el criterio, que ahora le llaman disidencia, pero estamos obligados a disentir, a controlar y a auditar a nuestros gobernantes, faltos de responsabilidad, faltos de dignidad y faltos de honradez. Cuando hablamos de honradez, no olvidemos que se están celebrando los juicios tanto por el caso de las mascarillas de la corrupción Cold and Family, Ábalos y demás, y también por la Kitchen. Casualmente, los dos juicios empiezan prácticamente a la vez, en el mismo momento, y yo me pregunto, estamos hablando de las mascarillas, pero ¿hablaremos de los trenes? ¿Hablaremos de todos esos millones que han desaparecido? Como decimos muchos en estos días en las redes, ¿dónde está nuestra pasta? Esta es la frase que deberíamos estar entre todos pensando, porque aquellos que recibís una subvención, una paga, porque la necesitáis o pensáis como ellos y os arreglan la vida, la cuestión es, cuando se acabe el dinero, ¿les seguiréis votando? Cuando se acabe el dinero, seremos un pueblo. Cuando se acaben las prebendas, nos juntaremos y seremos un pueblo de verdad y lucharemos por los mismos intereses, que es defender, llenar la nevera, poder convivir tranquilos, y empecemos ya a saber que los bandos no son derecha o izquierda, los bandos son ellos o nosotros, los que regulan, los que nos controlan y los que tenemos cada día estar ahí tirando el país. Bueno, ya no el país, cosas más pequeñas, nuestra pequeña comunidad, nuestra pequeña familia, la familia que queráis. Entonces, hagamos reflexiones, y cuando pasan cosas como esta, con Albert Castillón, es que a alguien no le interesa que hablemos. Se lo disfrazaron como un hackeo en la medida de que si se utilizaba su perfil para temas de estafas, de bitcoins, de acciones, bueno, se camufla con eso, pero el inspector Villarejo, que además está como testigo en uno de los juicios, no sé si está imputado o no, porque no he revisado el expediente, pero está imputado. Hoy tengo 3 letrados, estamos rodeados de letrados. Solo le piden 9 años. Solo le piden 9 años, bueno, tranquilo, quedará en nada. Pero fíjese que Villarejo le decía a Albert Castillón el otro día en una entrevista que tenían, dice: Albert, has tocado pelo, tocar pelo es peligroso. Y justo más que censurar la cuenta, le hackean la cuenta. Cuidadito, porque a este paso nos cerrarán la boca a todos. Algunos nos la tendrán que coser o posiblemente disparar por la espalda, porque aquí nadie va de frente. Todos son turbios y nadie dice la verdad. Nosotros seguiremos dando caña. Paco. Yo quería enviarle desde aquí también a Albert Castillón un gran abrazo y señalar y denunciar que somos presos y rehenes de los medios de comunicación. Albert Castillón es un periodista de raza que estaba en un programa que se las daba de independiente, que se las daba de tener esa libertad respecto a los poderes fácticos, y en un momento muy determinado había una cosa aquí que se llamaba Prusés, y él alzaba la voz, y la alzaba de forma muy vehemente y era muy contundente. Lo sacaron de allí, y lo sacaron de allí por eso. Ese programa se llamaba Espejo Público. Él se sigue ganando la vida, sigue siendo un periodista independiente, sin subvenciones, sin mamoneos, que es lo que tienen en muchos sitios. Y desde aquí un abrazo, el volver a seguirle todos para que recupere su espacio, porque al final, si entre los que nos sentimos libres no nos apoyamos, pues estamos vendidos a pues eso, los poderes fácticos y los intereses de algunos.
Pues nada, penséis como penséis, apoyar a los medios independientes para poder seguir teniendo libertad y criterio, porque hoy ha sido él, mañana puedes ser tú. Bueno, bien, en Oriente Medio la guerra sigue, pero todo eso acaba en nuestros bolsillos. Nos dicen que es un conflicto lejano, complejo y ajeno, pero curiosamente siempre termina afectando a la gasolina, a la luz y la cesta de la compra. Y claro, nos hablan de escalada militar, indirecta o indirectamente. Tenemos una tensión en el estrecho de Hormuz hoy, después de las amenazas de Trump. Pues parece que la mediación por parte de Pakistán ha surgido cierto efecto, aunque hay algún aspecto que Netanyahu no está dispuesto a respetar, como es que en el parón, en lo que es la tregua, debería incluir el Líbano, y dice que el Líbano no entra en eso. O sea que seguimos con los intereses de terceros perjudicando a todo el mundo. ¿Cómo ven ustedes esto, queridos contertulios y contertulias? ¿Es tan lejana la guerra? No, desde que el mundo está globalizado no tiene nada de lejano. Es que te encuentras con gente totalmente normal que pues no se puede ir a ver a su familia en verano porque no pueden pasar por según qué sitios. Es que hoy en día tampoco es nada raro que tengamos que ir a ver a un familiar a Malasia o tal como estamos. Y será complejo y será complejo y será lejano, pero tal como está el mundo, nada es lejano. Yo os dejo una pregunta. ¿Estas guerras son inevitables o son funcionales para alguien? Yo creo que esta guerra no se midió... alguien le vendió la burra al señor Trump, porque al final, o sea, el que conoce un poco la historia de Irán y además conoce la orografía de Irán, Irán es uno de los países más difíciles de poder invadir. Entonces, con 4 bombardeos, o si pensaba que a lo mejor iba a pasar lo mismo que en Venezuela, que en un momento determinado, pues cargándose a la cúpula del régimen, luego colocaría allí un títere con el que podría negociar para dar la vuelta al país. Realmente es un país que es muy complicado. Al final, sí, es cierto, o sea, en eso tiene razón, que es casi una civilización. De hecho, o sea, es la cuna de la civilización, de donde venimos todos, ¿no? Y es un país que es muy complicado. O sea, en su momento lo dejamos perder porque no nos interesaba que pudiese ser invadido por la URSS, y entonces se colocó ahí un señor que fue el señor Khomeini, que estuvo protegido por Francia durante muchos años, y para derrocarse al Shah y colocarlo allí, porque era la única manera de medir y de conseguir que no fuese invadido por Rusia, por la Unión Soviética. No medimos las consecuencias, y bueno, de ahí viene todo lo que es el tema islamista que hemos venido sufriendo y padeciendo durante muchísimo tiempo en Occidente, ¿no? Entonces va a ser muy difícil que Irán cambie de la noche a la mañana, salvo que realmente, o sea, ellos mismos quieran cambiar. Y aún así todo va a costar muchas bajas y muchas víctimas. Os dejo otra pregunta. ¿Quién manda más en estos conflictos, los gobiernos o los mercados? Hombre, hay alguien que está haciéndolo a gusto ahora mismo. Claro. O sea, cada mensaje que lanza Trump, si tienes acceso 2 minutos antes, puedes hacer una muy buena caja. Y yo estoy convencido de que hay gente que está haciendo cajas francamente muy buenas en estos momentos, con inversiones de futuros, seguros, acciones y demás. Al final, en las guerras siempre hay alguien que hace caja, siempre. ¿Creéis que si no hubiera negocio no habrían guerras? Habría, pero menos. Yo recuerdo aquellas guerras que vemos en las películas, que cuando pasa la tecnología y la parte de la información global ha acelerado todo mucho. Antes, para hacer la guerra, tenías que mandar a un tío a caballo o a pie o en un barco con una carta, y decías al comandante en jefe: empiece usted la guerra, ataque. Y llegaba el tío aquel, dice el rey o el emperador que ataque. Hombre, yo creo que habrían, porque el conflicto es inherente al ser humano, pero si eliminas todos los incentivos económicos o todos los incentivos que van más allá de lo que es la propia pasión humana, la propia naturaleza humana, pues sí, claro, habrían muchas menos. ¿La información, la velocidad de la información, la tecnología ha acelerado las guerras? Sí, claro, como todo.
Yo creo que al final, durante toda la historia de la humanidad, cada 20 años digamos que se ajustaba a lo que era la población del mundo a través de un Pandemias, conflicto. guerras. Pandemias, conflictos, claro. Y ahora lo que pasa es que, bueno, en Europa tenemos la suerte de que casi podemos decir que estamos a 20 años de celebrar un siglo sin guerras. Bueno, si hablamos de guerras como la Segunda Guerra Mundial, o sea, no hablaremos de la Guerra de los Balcanes y otras escaramuzas que ha habido por ahí. Claro, es que no estamos acostumbrados a hablar de guerras, pero si tú vas a otras latitudes del mundo o en otros momentos de la historia, ves que cada año hay conflictos que al final, bueno, pues es una limpieza de la población de la forma que se regulaba por sí misma. Esa es la realidad. Es que escúchame, pero es que en Estados Unidos, te lo decía mi padre, que era un gran conocedor de la historia mundial, pero sobre todo de Estados Unidos, Estados Unidos se ha formado en que cada generación ha tenido una guerra. O sea, la recuperación, la situación de Estados Unidos como gran potencia mundial fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que les vino estupendo. Y podríamos valorar desde ciertos ámbitos sociales o económicos muy altos la guerra. ¿Sería un regulador demográfico necesario? Ha sido un regulador demográfico. Otra cosa es que pueda acabar siéndolo. Es cierto que el mundo tiene una presión demográfica brutal. Bueno, presión demográfica que de hecho, o sea, en Occidente no está pasando lo mismo, o sea, porque de hecho las poblaciones se están envejeciendo. La misma China, con la política del hijo único, empieza a tener problemas, no ahora inmediatos, pero si mira un poco perspectiva, los va a tener de cara a futuro también. Entonces, el problema es que nos vamos a encontrar con una población envejecida. Vayamos a ver si las guerras de futuro no son unas pandemias programadas, ¿no? Ya veremos a ver qué pasa ahí. Sandra, me apuntabas ayer una reflexión sobre las guerras antes de cambiar de tema, porque hoy intentaremos ser ágiles con los temas. ¿Cuál es tu reflexión sobre esto? Sí, bueno, como yo lo veo, las guerras, antes había una guerra, que era la que te tocaba en tu territorio. Ahora, con la globalización de la información, fundamentalmente por la tecnología, como hilando lo que tú decías, yo no sé si el cerebro humano, la mente y la ética somos capaces de procesar tantas guerras a la vez, porque antes nos contaban lo que le pasaba al vecino o al pueblo de al lado un día al mes. Ahora nos enteramos de todo al momento y además no hay tiempo para digerirlo, no hay tiempo para procesarlo, para entender. El cerebro no sabe cuánto de cerca están estas guerras, simplemente está en el catálogo de guerras. Entonces llega mucha información dolorosa y ciertamente traumática de una manera, para el cerebro me refiero. Entonces, yo no sé si el cerebro humano está tan preparado. Pero traumático si lo vemos así, porque realmente a veces cuesta asimilar que aquello que estamos viendo en el informativo o en un vídeo que estamos viendo cohetes que vuelan de un lado, misiles que vuelan de un lado al otro, parece más una película que un sufrimiento pantalla, ¿no? en primera persona. Entonces, si tú no paras a reflexionar, dices, no, eso no es una película. Eso nos pasó en el 11S, cuando cayeron las Torres Gemelas, cuando de repente en televisión nos aparecen unas imágenes y yo pensaba que estaba viendo, les prometo, que estaba viendo una película y le pregunté a mis padres. Un tráiler, no sé, yo debía tener, no sé cuánta edad debía tener, pero era joven. Y digo, oye, ¿qué canal es este? Porque ¿qué película es esta, no? Y de repente oyes al comentarista que se había quedado mudo, dice, y viene otro avión. Dice, porque además era como la hora de la sobremesa, ¿no? Sí, y además festivo en Cataluña, o sea, con lo cual fue poner la televisión y encontrarte con aquellas y estás imágenes, viendo, ¿no? pues las ofrendas florales y estás celebrando la diada y de repente cambias de canal y te rompen las y tal, y ves ahí una torre que arde y dices, esto será el Coloso en llamas. Y de repente el comentarista, viene otro avión y otra explosión, y entonces ya dices, hostia, entonces cuando Hermida creo que dice, esto es la guerra. Claro, estamos como normalizando a través de las imágenes y de la ficción, estamos normalizando el sufrimiento, estamos normalizando las cosas que pasan. Nos están como habituando a todo esto del tema de los Epstein Files y tal. Todas estas historias de violencia extrema contra menores, parece como que, bueno, como hay tantísimas, es otro más y ya no nos va a parecer tan brutal. Nos están insensibilizando para que cada cosa te parezca... El umbral de tolerancia a cualquier tema... Estamos abriendo el umbral de tolerancia para todo. Las ventanas de Overton están como, venga, vamos a sacar la manta. Y esto, ¿sabes a dónde va a ir a parar? Perdona. Esto va a ir a parar a desconexión de la verdad y
tanta tolerancia al sufrimiento colectivo, porque al final es un sufrimiento en el que una parte de ti está dentro porque es un humano, o porque tiene hijos, o porque lo que sea, aparte de la desconexión, lleva a ya la falta de criterio. No vas a saber... no lo vas que a es saber... normal y lo que no. Exacto. Bueno, yo creo que están consiguiendo casi desconectarnos, porque ahora a veces nos preguntan algo y dices, ¿eh? Porque estás en otra onda, en otra frecuencia. Hay que filtrar también mucho qué información, a qué información le ponemos atención, sobre qué reflexionamos, ¿no? Porque al final es esto, creamos un proceso de habituación a según qué contenidos que luego te acaban pareciendo normales y no lo son. Que estemos en Cataluña, que faltan la mitad de familias de acogida para menores de 6 años que están en centros, esto no tendría que ser una noticia que te pasas así. Son criaturas. Ahora hablaremos luego sobre este tema, porque la semana pasada ya empezamos a hablar sobre el negocio de las tutelas, porque eso se ha convertido en negocio que da rédito económico y da rédito político. Entonces, pasa que el rédito político, espero que no tarden en pasarles factura las aberraciones que estamos viviendo en algunas administraciones. Bueno, hablando de la guerra y hablando del petróleo, ¿podría ser esta, Paco, un momento de plantearse realmente una transición energética o forma parte de este teatrillo que tenemos, que todo sirve para justificar cualquier cosa? Todo sirve. Al final, las nuevas energías son también medios de esas clases poderosas que están jugando con qué consumes, qué ves y qué medio tienes para procurarte tu energía. Cuando tú no entiendes algo, pasa con las guerras, pasa con muchas cosas. Un profesor mío de filosofía me decía, piensa en el dinero. Si no entiendes un conflicto como este, que no hay quien lo entienda, que no sé qué pinta Trump en todos los sitios, en todas partes, como la película esa tan extraña que le dieron un Oscar, toda la vez en todas partes, piensa en el dinero. Y cuando piensas en el dinero, dices, oye, pues aquí hay petróleo, allí hay petróleo, en el otro lado hay petróleo, y todo tiene una finalidad. Desde luego, el que tiene un coche eléctrico se ha alegrado de la compra de un coche eléctrico, porque desde luego ir a llenar el depósito, ya sea diésel o sea gasolina, pues es un ejercicio de riesgo para llegar a final de mes. Que además incluso de toda la vida de Dios, de cuando yo era pequeño, los coches diésel eran más caros porque la gasolina, el diésel valía mucho menos que la gasolina. Y ahora tenemos el diésel a casi 2 euros y la gasolina a unos 70 y algo. Y dices, ¿qué hacéis? No sé, ¿qué parámetros cambian? Desde luego, lo ideal, y lo vimos con el apagón, es tratar de ser autosuficiente y no fiarte tanto de los sistemas, de los estados del bienestar, de los servicios que te procura el Estado. ¿Por qué? Pues porque lo mismo hay un apagón que lo mismo, y está pasando, y tenemos que ser conscientes de lo que pasa en los países de nuestro entorno. Nos pasó con la pandemia. Venían aviones de Italia donde enterraban al muerto con el cura y 2 personas más, y venían aviones aquí a mansalva de todas las partes de Italia. Decía, oye, aquí hay que hacer algo, coño, que nos van a infectar también a nosotros. Pasó. Pues ahora en los países de nuestro entorno están diciendo, no viajéis, ahorrad combustible porque vamos a tener escasez de suministro. O sea, no es que el que tenga un coche eléctrico va a ser el que esté más contento, va a ser el único que circule, porque como siga el bloqueo en el estrecho de Hormuz y como sigan los intereses y las reservas de los países diciendo nosotros no tenemos problema, pero al final te lo plantean, pues no es que tengas esa procuración de medios para ser autosuficiente o esas energías renovables, sino que tienes que tener un plan B. Llámese un generador, llámese energía solar, llámese como se quiera, pero desde luego hay que tomar nota de lo que pasa, porque al final sí que son espectaculares las imágenes, sí que hay mucha también desinformación y campañas que los propios bandos utilizan a la opinión pública, y más con el acceso a la información y las redes que tenemos, cada vez más pues plantear cambiar tu criterio respecto a una cosa que eso no hay, es un sin Dios que no tiene nadie criterio, pero respecto a eso sí que hay que tomar posición para defender lo tuyo, defender tu familia, defender tu entorno, defender
tu subsistencia energética también. Bueno, si os fijáis, cada crisis promete el final de la dependencia del petróleo y seguimos igual. Pero a ver, en el caso de España, aquí cuando empezó la guerra de Irán y empezaron a subir los precios del crudo, se dijo que, por ejemplo, las gasolineras, el precio que ponían era sobre la base del coste de reposición, es decir, cuánto les costaría a ellos comprar ese combustible para que tú pudieses suministrarte. Entonces ahí subieron de golpe pues 30, 40, 50 céntimos en los diferentes tipos de combustibles. A ver, España tiene una infraestructura que primero depende muy poco del petróleo que viene del Golfo Pérsico. Punto número 1. Punto número 2. Prácticamente refina la misma cantidad de diésel que consume, y en el caso de las gasolinas refina más de lo que consume. O sea, con lo cual no hay ninguna lógica en el caso concretamente del país de España, que los precios sean los que son. Es así de claro. Entonces, hay una especulación ahí. ¿Qué pasa? Que luego, bueno, pues nos hacen la paguita y nos regalan y nos bajan 11 puntos el IVA, que luego ya la Unión Europea lo discute, porque en la época de la pandemia lo hicieron bien y rebajaron directamente 20 céntimos el litro. Pero es que resulta que ahora ya el gobierno está planteándose que si con los beneficios extraordinarios de las energéticas tiene que generar un nuevo impuesto. Claro, al final nos están tomando el pelo. O sea, lo que te están dando por un lado, teóricamente, que no te lo están dando porque estás pagando en los combustibles muchísimo más caros que hace un mes o que hace un mes y medio, pues resulta que te lo están quitando por otro sitio. Entonces, al final, volvemos a jugar al juego de los trileros, porque realmente, o sea, la situación de España no debería de tener la repercusión que hay en otras latitudes del mundo que sí dependen de ese petróleo. Entonces, ahora mismo que hay para la guerra, el alto el fuego durante 15 días, vamos a ver si los precios del combustible, porque van a volver a circular, inclusive el señor Trump ha dicho que ayudará a limpiar lo que es el estrecho de Hormuz, vamos a ver si realmente durante estos 15 días, con el precio del coste de reposición y entendiendo que los barcos van a pasar por el estrecho de Hormuz, bueno, pues a ver si realmente se nos pone el precio de los combustibles a los precios que teníamos anteriormente. Bueno, pero lo veo complicado porque ya nos cobraron a precio más caro las reservas que teníamos, pues ahora van a regularlo. No, o sea, nos estaban vendiendo ya el petróleo con la excusa de la guerra, el petróleo que estaba en la reserva, que podía haberlo seguido vendiendo al mismo precio. Entonces, han hecho negocio y han cobrado más impuestos de algo que ya estaba en stock. Otra cosa sería la prevención, pero sabemos que no es así. Se han aprovechado de la situación. Entonces, hemos tenido una subida. Parece que las guerras y este tipo de estrategia política es una subida sostenida del crudo, y luego queda en evidencia la dependencia energética de Europa, no solamente de España. Pero a ver, el problema es sobre todo, o sea, porque estamos hablando del crudo como si todos llenásemos cada día el depósito del vehículo, ¿no? El problema es la repercusión que ha tenido en los alimentos. O sea, a ver, que un kilo de tomates esté entre 3 y 5 euros y medio o 6 euros no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, cómo nos ha subido la cesta de la compra sobre alimentos básicos, concretamente sobre los productos frescos, en los últimos años, es que yo, sinceramente, no entiendo de dónde vienen todas esas subidas. ¿Han visto el precio de las patatas? Y más cuando el agricultor es el gran perjudicado, el agricultor local, porque encima estamos firmando pactos con el Mercosur y con otros países que no les exigimos las mismas características de producción que estamos exigiendo. Y lo del kilómetro cero, entonces, si no hay transporte y demás, es que no lo entiendo. Nada, pero nos hablan del kilómetro cero, pero es una falacia. No quiere decir que lo tengas al lado de tu casa, quiere decir que está en un cierto radio, pero tendrán que transportarlo igual. Pero lo que no tiene sentido es tener naranjas en Valencia que las tengamos que traer de Sudáfrica, que además tienen más pesticidas. Y menos con todo esto. Bueno, y que habría que ver también aquí en la Unión Europea todas estas regulaciones sobre los pesticidas y los no pesticidas, habría que ver realmente científicamente cuál es el resultado de tener todos estos pesticidas o no tenerlos, porque es que puede ser el resultado de que hayan cosechas que, bueno, como no tenemos pesticidas, bueno, pues es que se lo van a comer las langostas, la cosecha de no sé qué. El tema es, pesticidas hay, pero son pesticidas de otra calidad, de otro nivel y de una tecnología mucho más alta. Entonces, lo que no entiendo es que a los agricultores españoles y a los ganaderos españoles, a nuestro sector primario, que lo necesitamos para comer, porque al final parece que no quieran que comamos, sino que comamos lo que ellos quieren. Hormigas. O harina de gusanos, aquí nunca se sabe. Bueno, de estos tenemos unos cuantos, de gusanos tenemos bastantes en un sitio que se congregan para hablar. Con algunos de ellos. No había visto tantos gusanos hablando a la vez, de verdad. Entonces, lo que no entiendo, de verdad, es que no se cumpla la ley. ¿Por qué los agricultores y ganaderos de este país tienen que cumplir unas leyes
Y si no, te sancionan. Y en cambio llega producto de otros sitios que no cumple esas normativas, por lo tanto no se podrían comercializar, Claro. no se deberían comercializar en pro de la salud de todos los europeos y en especial de nuestro país, y está sucediendo. Entonces ahí hay una traición, porque tú no puedes estar coartando, cuestionando, coaccionando a nuestros agricultores con unos sobrecostes de unos productos que son más caros porque fitosanitariamente son más seguros, y en cambio dejas venir a otros sitios donde se están regando con aguas fecales, donde hay unos pesticidas mucho más fuertes y las manipulaciones, que yo he visto manipulaciones de producto totalmente antihigiénicas. Y luego nos preguntamos si nos duele la barriga. Váyanse ustedes a la mierda. Nunca mejor dicho. Sí, ¿verdad? no, claro. Claro. Entonces, será porque ellos no comen de eso. Y luego tenemos a otra serie de empresas españolas que, a través del truco de este producto viene de, pero se envasa aquí. Entonces te ponen envasado en Sevilla, envasado en cualquier sitio de España. Estaría muy bien saber pero no por qué te, necesito una naranja envasada con 3 capas de plástico, teniendo en cuenta que la propia naranja tiene su propio envase. O de cera, que te dan, ¡ay, qué manzana cera, más bonita! Y es cera. La cera tiene su explicación, por marketing. ejemplo, Sí. en Rusia, en sitios donde hace mucho frío, para que no se nos falle mal ve. Aquí también ¿no? la tiene, pero es una claro, explicación de marketing. Pero bueno, que sí, la cera en compramos. este caso, se ve bonita. y viniendo Semana Santa, la cera sería lo menos peligroso. Pero es que tenemos pesticidas. Ahora, cuando tú compras 1 kilo de tomates, en ese kilo de tomates hay X miligramos de pesticida. Esos miligramos no van a ser peligrosos, pero la acumulación de miligramos de mucho consumo, al final, estos productos como el tomate, lechugas, cosas que se tienen que lavar, los lavas, pero eso ya está infiltrado en el producto, y esto algún químico nos explicaría perfectamente, pero estamos consumiendo algo más que comida. Sí, a mí lo que me preocupa es que nos estemos cargando nuestro sector primario, la agricultura y la ganadería. Aquí, por ejemplo, ves, yo que he tenido la oportunidad de trabajar durante años con países de Emiratos Árabes, y ves que, por ejemplo, Extremadura prácticamente la han comprado ellos para garantizarse su propia despensa de futuro. O sea, estamos nosotros comprando fuera lo que aquí producimos, y producimos muy bien porque tenemos un clima extraordinario para poderlo hacer, y sin embargo vamos a comprarlo fuera, pero hay otros que valoran todo eso y están lo generando compran su aquí. despensa dentro de nuestro propio país, y prácticamente Extremadura está comprada, muchas de las fincas de Extremadura están compradas por gente de los países, Según de qué los Emiratos Árabes. países de países árabes, si tú vas a la oficina de uno de los grandes directivos, tienen un mapa detrás que pone Imperio Árabe y está incluido España, y pone este año, no es del 1500. Ah, bueno, sí, bueno, lógicamente al andaluz van a se recuperar. les quedó ahí, ¿no? Una espinita Salgamos de la tienen aquí ahí. y cambiemos de tema. Bueno, queremos cambiar el modelo, pero parece ser que lo único que queremos es pagar menos. Sí. Y en la economía global estamos en crisis, o algo peor. Realmente esto es algo más que una crisis, porque llevamos muchos años hablando de crisis, como la del 2008, muchas cosas que han pasado, pero esto ya parece ingeniería social, parece control, parece que unos tenemos que ser esclavos de los otros, y bajo las excusas de la seguridad, de nuestro bienestar y de muchas otras cosas, se empiezan a plantear cosas pues extrañísimas. Y al final, cosas como el otro día me hacían una reflexión, gente pues que está realmente muy bien relacionada con las cosas que pasan en el mundo, y decía, invertir en los trenes, ¿para qué? Si son infraestructuras del pasado, no vamos a viajar más en tren. Digo, ¿cómo vamos a viajar en tren? Y por ecología dejaremos de viajar de un país al otro. ¿Y por qué? Dice, porque no nos van a dejar mover de donde vivimos. Y algo que nos planteamos como totalmente una ciencia ficción de la ciudad de 15 minutos, que cuando yo se lo decía a mi madre, dice, ¿qué vols dir, fill? ¿Qué me estás contando? ¿Ves demasiadas películas de marcianos tú? Digo, bueno, preferiría ver películas de murcianos, pero la realidad es que cada vez... ¿Os acordáis cuando nos dijeron, o vimos los primeros vídeos, que habría que usar una tarjeta para abrir un contenedor? Sí. Nos pensamos que había sido con IA, que eso era un bulo, que era una falacia, que era una mentira. Esto En un montón de municipios de este país ya tienes que abrir tú el contenedor con una tarjeta, y te controlan cuántos kilos de basura tiras y muchas cosas más. Entonces, de ahí a la ciudad de los 15 minutos falta un telediario donde nuestros gobernantes, vendidos, traicioneros, indignos de nuestra seguridad, indignos de nuestra libertad, indignos de nuestros derechos,
Bueno, derechos nos dan muchos, pero es que estamos perdiendo la libertad a base de derechos que tenemos que comprar, que tenemos que pagar. Nos dan derecho a una vivienda, pero nos la dan gratis. Bueno, si la ocupas sí, pero si la compras o la alquilas no. Entonces, ¿dónde empiezan los derechos unos y terminan las libertades de los otros? Entonces, en esta economía global nos planteamos si realmente estamos en crisis o estamos en algo peor. Venga, 5 minutos de reflexión, compañeros, compañeras. No, hagan usted la reflexión. Eso es meditación. La No. ciudad... ¿O se ponía las manos en la cabeza usted? Claro, no, esto por Claro, favor. dice, No, este es que tío el me tema viene de- a las 8:48 aquí en Es que RC. el tema del control, tú por sabes tu que yo no seguridad, soy, sí, pero tú sabes que yo no tengo nada de conspiranoica, no se me puede acusar No de te nada. preocupes, lo que te falta a ti lo tengo yo. Pero el tema del control, yo creo que desde la pandemia eso pareció como una especie de ejercicio Ensayo. de control social, de a ver hasta dónde llegamos hasta dónde podemos apretar sin que se quejen por la seguridad, por el todo. Y el tema de los contenedores, esto es una cosa muy real. O sea, en el pueblo donde vive mi madre, ya es que es un control de todo, porque tú tienes ciertos kilos de basura de cierto tipo para poder tirar, lo tienes que dejar enfrente de tu casa, y si resulta que tú hay 2 personas empadronadas en tu casa, tienes hasta ciertos kilos. Entonces, si resulta que va tu nieto que usa pañales a verte en verano, tienes que pedir una tarjeta especial para que te dejen tirar más kilos de ese tipo de basura, ese tipo de tal. Entonces ya el ayuntamiento está controlando quién está en tu casa, además de los que tú vives, ¿no? Es que vamos Bueno. con todo. Y luego también ¿por qué queremos hacer la selección puerta a puerta, la selección de la basura, tal? Bueno, pues supuestamente para cuidar el medio ambiente. Fenomenal. Oiga, es que si a mí no me vienen a buscar la basura a mi casa, que vivo en un piso, en verano, que apesta, que no me vienen a buscar el orgánico todos los días, yo tengo que coger el coche e irme a otro contenedor de otro pueblo que no me controle con una tarjeta los kilos de basura que yo genero o dejo de generar por pelar un tomate, ¿vale? Y ya me estoy cargando otra vez el medio ambiente, ¿no? Salvo que vayamos en coche eléctrico. Sí, que, pero- es conocido es que la clase media y obrera española tienen todos coche eléctrico, Mercedes. Sí, pero es que curiosamente el coche eléctrico, puedo entrar en el Por debate del favor. coche eléctrico, pero me gustaría permitirme Pero un estamos segundo. A ver, estábamos hablando, antes habéis dado una cita que era el 11 de septiembre del 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas. Los que tuvimos la oportunidad de vivir en el siglo XX, ¿no?, y disfrutar del siglo XX, fue, bueno, yo diría que fue la máxima expresión de la libertad. Estaba prohibido prohibir. Y yo os diría que el punto de inflexión de cambiar la libertad por el control y por la seguridad, quizá no te fue tanto la pandemia, digamos, fue un escalado más, pero fue realmente el momento de las Torres Gemelas. O sea, fue ahí cuando la humanidad tuvo miedo y dejó que le quitasen sus derechos y sus libertades al que tanto nos había costado conseguir, y empezamos a pedir lo que era la seguridad. Y detrás de esa seguridad viene el control. Y con ese control no nos ayuda para nada. No. Y concretamente con el tema del coche eléctrico, curiosamente, bueno, primero, no hay litio suficiente en el mundo como para producir baterías para todos los coches eléctricos. Segundo, que para fabricar una batería de coche eléctrico es equivalente a 7 años de combustión de un coche de combustión. O sea, con lo cual es el tiempo de vida de un coche medio de combustión. Y luego hay que ver qué se hace con esa batería, si la vamos a enviar a países en vías de desarrollo, y entonces aquí vamos a ser muy ecológicos, pero estamos envenenando a las personas de otras latitudes. Pero estamos hablando del control, ¿vale? No estamos en el tema del eléctrico. Sabemos que todo nos lleva al mismo sitio, es que nos dicen una cosa y luego se hace otra. Pero fijaros en algo tan sencillo como es la recogida selectiva de basura en barrios como San Andreu, que las bolsas de basura iban identificadas y venían las brigadas de inspectores municipales y abrían la bolsa de basura como si fueran detectives privados, porque en la basura de las personas puedes encontrar mucha información. Totalmente. Desde lo que comen hasta papeles, documentación, o sea, puedes encontrar muchas cosas. Yo he colaborado con algunos detectives privados en algunas cosas, y una de las cosas es estar pendiente de a quién estás haciendo el seguimiento, esperar a que salgan a tirar la basura para registrar su basura. Cuidadito. Y eso es lo que está haciendo algunas administraciones. Están registrando nuestra basura para detectar cuál es nuestra actividad de compra, de consumo. Y luego, evidentemente, viene la segunda parte, la parte sancionadora, la parte recaudatoria. Claro, en pro de la ecología, ¿vale?
No es verdad. En pro de sus intereses de control y sus intereses recaudatorios. Entonces, hay que hacer una reflexión profunda de dónde nos estamos metiendo y quién nos está gobernando. Esto es lo que nos diría Pau, ¿eh? Tenemos que identificar la raíz del problema y en manos de quién estamos, ¿no? Y si os dais cuenta, no hay colapsos, no hay un crack económico absoluto, ¿vale? Pero estamos en una constante incomodidad. ¿Nos parece que estamos ahí? Al final, la incomodidad es consustancial al ser humano que vive en comunidad. Por eso, la ciudad de los 15 minutos a mí no me parece mal, Isidro. Una cosa es ese control y que tengamos un sistema de recogida de basuras, por ejemplo, en nuestra ciudad, que me parece vergonzoso. O sea, a mí me da vergüenza cuando viene gente para de poner Madrid. orden, sí, pero cuando usted quiere ir a la montaña tener que pedir un permiso, la ciudad a los 15 minutos no me parece bien. Nos vienen a ver y ven bueno, Mayor de Sarriá, una calle de un barrio que es de clase familiar. Bueno, pues barrio bueno, Paco, dilo. Un barrio bueno. Un barrio bueno. Pasa nada, hombre. Estás viendo las bolsas de basura en la calle, o vas a Ciutat Bella, al centro de la ciudad, a una calle tan bonita como el Carrer Ampla, y estás viendo las bolsas de basura en la calle como hace no sé cuántos siglos. Pues eso, hay que ponerle un remedio, y desde luego hay que implementar la tecnología, que no tiene nada que ver con el control, con que el que contamina más pague más, y que haya alguna forma de controlar eso. No tanto por el control a la persona y su información y demás, sino como por una realidad. Yo cuando era pequeño éramos 40 millones de españoles, ahora somos casi 50. Las ciudades cada vez son más grandes. Todo eso va a un sitio y esos desperdicios van a un sitio. Pues eso hay que controlarlo. Y al final, la ciudad de los 15 minutos no es tanto por un sistema urbanístico, sino como el dotar de servicios a cada barrio para que todo el mundo es una opción personal. Tú tienes tu guardería, tu colegio, tu centro educativo, claro, tal, tus servicios, poder comprarte una camisa, poder cubrir tus necesidades sin necesidad de tener que coger un vehículo de cualquier tipo. Eso se lo compro. Claro. Eso se lo compro, claro, como dotación de servicios, pero eso, no es así. A eso me refiero. No es así. Bueno, no es así, y sí es así. No es así. Hay ciudades no que lo han hecho de forma torticera y retorcida, como hizo la señora Colau, que esa no es que quiera que no haya vehículos, quiere que no cojamos trenes, no quiere que cojamos ni aviones ni trenes, vamos, quería que fuéramos todos en burro, que contaminan más. En cualquiera de los casos, una cosa es utilizar eso de forma torticera y otra cosa es que la ciudad de los 15 minutos, como concepto urbanístico y como pensar las ciudades del mañana, es una cosa básica. Cuando decía, la propia Colau decía, pues Barcelona va a crecer a lo alto. Oiga, no puede crecer a lo alto porque si usted mete 3.000, 4.000, 5.000 personas más en una manzana, ¿a qué CAP no se le va a colapsar? ¿Qué guardería van a encontrar? ¿Qué servicios? Vamos a ir, claro. Señor Sierra, usted viene de la política. Y me dedico al urbanismo. Déjame que opine de la ciudad de los 15 urbanismo, minutos. Pero usted tiene parte interesada. Y estamos de acuerdo que hay que ordenar las ciudades, que hay que ordenar una serie de cosas. Pero le aseguro que eso no es para ordenarnos y dotarnos de servicios. Esa es mi opinión. Que cada uno piense lo que quiera. Pero usted primero tendrá dotación de servicios en una limitación que serán 15 minutos, que al principio se hablaban de 5, luego se dijeron, no, 5 no, démosle 15 minutos andando, 15 minutos andando. O sea que las ciudades de los 15 minutos. Sí. Pero luego usted para viajar de ciudad a ciudad, todo aquello que pueda ser acabará siendo. Ahora es dotación de servicios, regulación, pero luego usted cuando quiera cambiar de municipio va a tener que tener un permiso. Cuidadito. Bueno, ya pasa. Ya pasa. Tú, si quieres entrar, ¿Y estamos a favor de eso? Tú si quieres entrar en el centro de una ciudad con un Madrid. vehículo contaminante, necesitas que tu coche tenga una etiqueta. Bueno, en cierto modo, ya pasa. Sí, en cierto modo ya pasa, pero no, estamos hablando de lo que hemos visto también en películas de ciencia ficción. Yo voy a necesitar un visado, voy a necesitar algo que me acredite que yo me quiero ir a la montaña. Y hablando de montaña, usted va a tener que pagar o va a tener que pedir permiso para salir en bici, para ir
a visitar la naturaleza, naturaleza universal, naturaleza de todos, claro. Eso me parece muy bien. Para los que vivimos en Colserola es estupendo. Ahora con la peste porcina, que ya no va nadie por allí a dar el coñazo. Sabemos que, las élites nos han infiltrado a un contertulio. Es que ya pasa, es que no hace falta irse a futuros distópicos. Es que si tú quieres que te traten el cáncer en un hospital que no es en el que te toca por demarcación, es que no puedes, tienes que hacer toda una burocracia brutal. Es que ya estamos en eso. Pero eso es organización. Bueno, hay territorios que sí. En Madrid, por ejemplo, sí. Pero aquí no. Bueno, la cuestión es que poquito a poquito, Gonzalo, nos están llevando al huerto. Yo, sinceramente, sí creo que... A ver, primero, el tanto control... el problema del control es que quién maneja ese control, ¿no? O sea, porque si es gente inteligente, tenemos un problema, porque seguramente lo estará utilizando para sus propios fines. Y si es gente torticera y trilera, tenemos un peligro también, ¿no? O sea, los muy listos y los muy tontos en general suelen ser seres altamente peligrosos. Entonces, realmente yo con la clase política que tenemos y los técnicos que se derivan y asesores que viven alrededor de ellos, tengo mis serias dudas de que los fines sean lícitos. Ahora mismo, cuando salgamos de aquí, veremos que los contenedores... Hace una semana o 2 semanas han pegado ahí unas pegatinas que si tiras la basura fuera del horario, creo que es de 6 a 8 o de 8 a 10 de la noche, pues entonces te sancionan por incivismo. Bueno, oiga, señores, yo muchos días salgo a trabajar y llego a las 10 o a las 12 de la noche, me tengo que comer la basura y las mondas de tomate y tenerlas durante una semana en casa porque me he salido fuera del horario. A ver, es que ustedes ponen el problema, pero es que no ponen la solución. Entonces, a mí lo que quiero es que como ciudadano, ya que les pago la fortuna que les estoy pagando, por lo menos que ustedes me aporten soluciones, no que vivan a costa mía. Yo quiero vivir con ustedes y quiero vivir en comunidad, pero hay que poner normas y sentido común a las cosas. Y detrás de ese control se está exacerbando absolutamente un montón de normativas que, bueno, por ejemplo, ayer a nivel fiscal y hoy que empieza la campaña de las rentas, estaba diciendo es que la inseguridad jurídica que tenemos absolutamente en todo. Antes, cuando te venía un cliente al despacho y te preguntaba, oiga, ¿qué escenario tengo sobre este tema? Pues, bueno, pues más o menos podías hacer una cierta valoración y con más o menos un margen de error decir, oiga, pues vale la pena que vayamos o que no vayamos. Hoy realmente la inseguridad jurídica es salvaje y es más, o sea, es que tenemos normas transitorias, ahora tenemos la misma regulación del decreto ley de la vivienda, que si se va a aprobar, no se va a aprobar, que hagan ustedes un escrito mientras el decreto ley esté en vigor. ¿A qué estamos jugando? O sea, es que, claro, estamos en manos de quien estamos, hay una indigencia intelectual y una moralidad personal brutal, y yo creo que hay que empezar por ponerle orden, y el orden empieza por cosas básicas, no empieza por decir a qué hora y con qué tarjeta tienes que tirar las mondas del tomate en la basura. Entonces, yo sinceramente creo que hay que dar 7 pasos atrás para empezar a caminar hacia adelante. No te pondrá una happy face en tu bolsa. Sandra, no. ¿Qué querías comentar? Es el primer momento de la historia en el que los plutócratas, o sea, la gente que tiene en su mano el poder, no son un colectivo que ha tenido acceso a la cultura, y no me refiero a los libros y al teatro, sino que ha sido cultivado y educado para tener ese poder. Siempre ha sido, bien o mal, pero el grupo de poder siempre ha sido el grupo con más capacidad. Ahora no. Claro, O sea, por eso yo estaría de acuerdo. Rufián está instando a la gente a que vaya a litigar, que tenemos los juzgados colapsados. Pero este hombre, ¿de dónde sale? ¿De dónde ha aparecido este señor? Pero, por ejemplo, lo que decía Paco hace un momento, que yo le contravenía, desde el sentido que esas limitaciones nos llevan a organizar en manos de gente decente, está bien. Sí. Pero en manos de gente que no es decente, es otra cosa. Entonces, el problema, desde que empezamos este programa, es un tema de honestidad. Es un tema de valores humanos realmente respetuosos hacia todos. Y entonces, cuando los intereses, porque al final tenemos cierta avaricia, tenemos cierto egoísmo, acabamos unos perjudicando a otros. Pero si actuamos realmente, tratamos a los demás como queremos que nos traten a nosotros, pues la ciudad de los 15 minutos puede ser muy útil para ciertas cosas, pero luego yo me voy a la montaña y ser respetuoso con la naturaleza. Pero en prevención, como decía el otro día Ramón,
es que esta izquierda progresista parte de la base de que la naturaleza humana, el hombre es malo, que los humanos son malos, entonces hay que vigilarnos, hay que controlarnos y tal. Y pues claro, viendo quién nos dirige, viendo quién nos gobierna, podemos pensar que realmente no es que somos malos, que somos tremendamente malos. Mira, lo que somos es tontos. No, y ya cuando veo en el Parlamento tengo la representación de lo que había sido el terrorismo en España, entonces algo está fallando. No, el Algo problema, está es que fallando. el problema es que lo tienes en la calle. Porque los están sacando a la calle. Han sacado 30 a la calle ya. Sí, sí. De 35 presos que les han dado el tercer grado, que pueden ir que pueden salir de la cárcel, 30 son etarras con delitos de sangre. Es que- Y además lo están haciendo desde una consejería mandada por el PSOE. Entonces, Eso que se sepa. la ley del acceso a la Eso que política se sepa. debería quitar Partido del medio Socialista de aquellos que Euskadi. tengan delitos de Penales. sangre. No podemos tener Claro, las víctimas no asesinos pueden salir a la gobernando un calle. país. No les puedes dar el tercer grado a las víctimas. Claro. No, claro. No. Ni les puedes volver Resucitar. a poner la pierna o todos los daños que recibieron aquellos atentados. Y toda esta gente está en la calle. Pues fíjense que estamos en medio de un lodazal donde todo lo que nos proponen como titulares, todo lo que nos proponen como medidas, acaba siendo todo lo contrario, porque nos hablan de ecología, nos hablan de sostenibilidad, nos hablan de reciclaje. ¿Cuántos años llevamos culturizando el reciclaje? Muchísimos. Ya en las Olimpiadas empezábamos con todo el tema, luego vinieron los contenedores, pero en cambio, con una cierta inmigración desordenada que tenemos, acabamos en los containers, fíjate, tarjetas para abrir containers, y en cambio encontramos, yo en mi barrio, en Sants, me encuentro los containers de gente que busca cosas, desgraciadamente, gente que desgraciadamente tiene que buscar en los containers, pero el merdazal que hay montado allí, que además es antihigiénico porque luego se crean fosos de orín, fosos de muchas otras cosas, objetos que se convierten en peligrosos, que puede pasar un niño, caerse, o cualquier persona mayor, pues hacerse daño. Nos hablan de ecología, nos hablan de sostenibilidad, nos hablan de reciclaje, pero luego a ti te multan por no usar la tarjeta, pero nadie sanciona a personas que están destrozando la higiene de nuestra ciudad. Y luego otra cosa, ¿os parece bien que no hayan lavabos públicos? ¿No sería un servicio público importante? Porque si yo estoy en medio de la calle y no tengo un euro para ir a un lavabo o tomarme un agua donde hago pipí o pupú. Claro. Bueno, totalmente. Es que había habido lavabos ¿Por qué no los de forma hay? habitual, inclusive, o sea, en la Plaza Plaza Urquinaona, Cataluña. y en la Plaza Urquinaona había baños y duchas, o sea, con lo cual era algo Sí. que estaba en las ciudades. Lo que no sé es que, bueno, no sé por qué Alguno la hay aquí, señora por ejemplo, en la Colau plaza de tenía Medina Celia hay uno. ¿Sí? un lavabo Y, público. y en la, Y la de plaza atrás. de Palacio también. Oye, pues mira, vamos toda Barcelona a mirar al mismo sitio. Pero está más de 15 minutos de Collserola. Sí, sí. Pues mira, mear aún, pero a ver si te vas a cagar No, encima pero para en llegar. Collserola- Hombre, yo creo en que eso lo Collserola hará tengo todo Paco en aquí su cerca, casa, no ¿no? me hace En la falta ir. privacidad. ¿Ves? o en Ya no el te parece campo. tan bien la ciudad de los 15 minutos. Bueno, si hay lavabo, sí. Pues mira, ya sabes qué te digo. Me voy a callar. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que es que al final tanto control, si queremos controlarlo todo, no controlamos nada. Más educación, más respeto, Claro. y eso nos lleva a la verdadera libertad. Pensamiento crítico no quiere decir estar peleando. Piensa que yo respeto lo tuyo, respeto lo mío, y a lo mejor llegamos a la conclusión de que ni tú ni yo tenemos razón y que tenemos que buscar otra vía para encontrar algo que se parezca a la verdad o que se ajuste a la realidad. Y que La no pasa ciudad de la nada por media no hora. estar de acuerdo. Y que no hace falta 20 minutos. No, sí. Y que no hace 20. falta estar de acuerdo en todo, ¿eh? No pasa No, res. claro que no. Claro Pasa que no. res. Mientras hay- no me obliguen. Hay Yo culturas por eso o... echo de menos a Pau aquí, para tener ahí alguien. Te recuerdo que Pau no es rojo, pero tú me estás empezando a parecer O bastante sea, yo facha. para los, a ver, Son los- escúchame, que yo para los criterios son de los Paco roles. soy roja. Son los roles. Soy aquí cuando anarcosindicalista. falta Los Pero- roles, sí, los Alguien roles ocupa son su estos espacio. que llevamos aquí en la pulsera, los roles. Los roles es. No, Los pero os roles habéis es. fijado que hay países que tienen una cultura de la concienciación y tienen una Exacto. regulación más laxa con cosas tan sencillas como los límites de velocidad. Y no me voy tan lejos, voy a Alemania, que está un palmo en el mapa. Y aquí estamos partiendo del no y de la prohibición, porque no porque seamos más burros. Espero. Somos idiotas. Creo que aquí hay también una mezcolanza de diferentes culturas que es difícil de regular desde la responsabilidad, porque yo no siento a lo mejor el mismo vínculo
con la protección de mi espacio que otras personas. Ay, Sí. está sonando fatal, pero quiero decir... No, pero es verdad, somos más guarretes. Tú vas a Japón y no ves nada en la calle y alguien que Ahí, va a ahí. generar Al final basura esto es Y se Se la meten suicidan, en y los se bolsillos. suicidan 100 veces más que aquí. Claro. Porque están Bueno, acojonados. Sí, bueno, pero es que mantener el país limpio tiene su precio. Bueno, el control Todo tiene, demográfico, todo ¿no? tiene sus pros, todo tiene sus contras. Ser recto, ser estricto, a veces trae consecuencias, pero yo creo que nuestro talante, creativo, emprendedor, tenemos un gran país de buena gente. Divertidos, Somos divertidos. No, y además Creo que podemos llevarlo de otra manera. Es que si todo el ingenio que hay en Twitter, cada vez que pasa algo, todas las bromas que hay, si todo eso lo aplicáramos a llevar el país, Sí, sí. No, pero en España hemos demostrado que cuando nos ponemos y somos Claro los que mejores sí. organizando. Lo Joder, hicimos si con nos las pone- Olimpiadas, nos con ciertas ponemos- cumbres de la OTAN. Es más, recordemos, en la Dana no nos organizó nadie. No. Y fuimos los únicos que fuimos, estuvimos allí y nos organizamos nosotros. Exacto. Porque si esperábamos a las administraciones, como no se lo pedimos, no vino nadie. Nosotros nos damos cuenta en el día a día que si tenemos un poco de 2 dedos de frente, humanidad y respeto, aquello que viene una señora a la cola, tú llevas un carrito o llevas 5 cosas, o es igual, tienes una y llega una señora que tiene dificultades, o un señor, o un niño, y le dejas y- pasar, claro. y tiene prisa o tiene dificultades por sostener la compra, déjalo pasar. Le acabas de alegrar el día de tener un detalle. y no cuesta nada. Esos pequeños detalles nos van a hacer cambiar el día a día, nos van a hacer cambiar el humor, nos van a hacer cambiar la perspectiva de los demás. Si luchamos entre nosotros, ¿qué podemos esperar de los que nos dominan? Entonces la globalización tiene a veces hasta, podríamos tener sus cosas buenas, porque dices, mira, vamos a quitar de ideología, ¿vale? El mundo. Solo habrá una manera de pensar, solo habrá... Pero, claro, eso es limitarnos y nos crea independientes a lo que el oficialismo diga que es lo que se puede pensar. Y dices, mira, no nos pelearemos, como tú piensas lo mismo que yo, ya hemos evitado los conflictos. Pero no olvidemos que fisiológicamente tenemos una mente a base de neuronas, un sistema nervioso que se mueve en función de los estímulos. ¿Qué pretenden? ¿Que llegamos a tener un cerebro todos igual de estructurado? No, ellos no nunca. tienen. No, somos no. libres por naturaleza, las neuronas hacen lo que les da la gana. Ellos No, no al tienen. contrario, no nos quieren unidos porque Claro, somos ¿no? ingobernables. Nos quieren segmentados por grupos que nos enfrentemos los unos Sí, pero Divide y contra eso los es ahora, otros. eso Y es de ahí- ahora, eso es ahora. Bueno, claro, estamos- ahora ¿dónde no, estamos? Ahora ha sido el toda la vida. globalismo, sí, pero ahora No, el ahora es globalismo ha muy intentado manifiesto. utilizar está utilizando a la izquierda para crear un desorden absoluto para luego implementarnos un orden que va mucho más allá del fascismo, va al autoritarismo absoluto y agresivo. Entonces, si esto lo hubieran hecho con la derecha, hubieran ardido las calles. En cambio, la reflexión es, están utilizando el progresismo, que más bien progresismo es otra cosa, como herramienta de control para luego ponernos el orden que ellos quieran. Y el orden no es el señor Trump, es otra cosa superior al señor Trump. Ahora es el enfrentamiento derecha-izquierda, Trump Trump el otro, pero al final esto será reseteado y habrá un solo orden, y el orden que ellos quieran. O sea que empecemos a reflexionar, empecemos a ver que la globalización, ya que nos promete prosperidad, ahora lo que realmente nos está prometiendo es dependencia. Bueno, mientras llega nuestro compañero Daniel Bosseler y empezamos el bloque de la política nacional y esas cosas que nos tienen perturbados en nuestro país, la corrupción, los autónomos, la empresa, la economía, la productividad, la educación, tantas cosas que nos marcan, vamos a darle apoyo a un compañero, a Luis María Pardo. Ponme en pantalla en la promo. El día 18, en la Sala Acuarela, Luis María Pardo, de Justitia Europa, nos va a ofrecer un espectáculo, una sesión, porque no sé si llamarle espectáculo, sesión. Para mí es un espectáculo, de la manera que él nos va a exponer a través del telediario de la corrupción, el telediario de Luis Pardo, esas verdades incómodas, el espectáculo Verdades Incómodas, el sábado 18 de abril a las 12:30. Pueden adquirir las entradas en Entradio por un módico precio, y todos aquellos que disienten sobre lo que está pasando, todos aquellos que quieren saber algunas verdades. De hecho, ayer Luis María salía en los medios de comunicación porque ha interpuesto varias denuncias contra Koldo, contra Ábalos, hasta contra el gobierno, hasta el señor Pedro Sánchez, y él nos cuenta su verdad.
Entonces, el que quiera conocer su verdad, saben que el 18 en la Sala Acuarela, a través de entradium.com pueden comprar la entrada y vemos ese telediario de la corrupción que se ha hecho en otras ciudades y, como le pasa al Vice, hay sitios que no le dejan ir. De hecho, intentamos colaborar con él para buscarle una sala en Barcelona y te preguntan que con los partidos políticos los teatros se mantienen a distancia. Yo les voy a contestar aquí a los teatros que evidentemente ellos son libres de hacer con su sala lo que quieran, pero evidentemente yo voy a alquilar la sala y mientras no haga un ritual... Bueno, hay sitios que te dejan de hacer rituales, ahora ya... O sea, en Valencia hemos tenido una misa negra y no ha pasado nada. Pero bueno, que tenemos que ver que la cultura toma partido, toma su posición, están en su derecho también, pero que no todo el mundo se puede expresar de la misma manera y tiene la misma facilidad de poder alquilar una sala. O sea que, afortunadamente, hay sitios que aún se pueden alquilar para que cada uno se exprese con respeto y con libertad allí, donde quiera, como quiera, siempre que... Algo que decimos en ese programa. Respeto. Respeto es la base de nuestra sociedad. Bueno, son las 9:13, acaba de llegar nuestro compañero y contertulio, uno de nuestras alma mater, Daniel Bossel. Buenos días, Daniel. Isidro, muy buenos días. Hoy estoy aquí gracias a la generosidad de mis hijos, que los he hecho madrugar un montón, pero bestial, han llegado los primeros, han sido los primerísimos. Los primerísimos. Creo que nunca han llegado tan puntuales a la escuela. Y no, por ayer estábamos cenando y digo, pues, os vais a portar bien con papá y me vais a hacer un microfavor, y los dos ahí solidarizándose con papá, con lo cual desde aquí les envío un fortísimo abrazo y decirles que los quiero muchísimo. Y mira, qué ilusión venir. Vengo de las Canarias, de Tenerife, me he aficionado al surf. Ya le he visto a usted en las redes. ¿Es de neopreno lo que lleva? Sí, pero oye, que me aguanto la tabla ya, ¿eh? Sí, sí. Esos 22 kilos de menos se notan, ¿eh? Me cacho en la mar. Eso es abdominal, Rey. Con más peso tenía una handicap, ventaja, era, que si caía hacía de boya flotante. También, ¿eh? Pero oye, te tengo que decir que he descubierto un deporte, ¿eh? Y que me voy a aficionar a él, ¿eh? Sí, sí, parece apasionante. Yo no me atrevo porque creo que en la primera ola iba debajo de la tabla seguro. Se lo dejo a usted, que tiene más aguerrido. Además, pleno verano, ¿eh? Estamos allí y es un estilo de vida. ¿Eh? Es un estilo de vida. Sí, sí, además mi hija es que se lo pasó súper Brutal. bien. Además tiene ese contraste, el Teide, que estás en pleno verano y está todo nevado. Y dices, estás en pleno verano y ves la nieve arriba y el contraste es absolutamente espectacular. No, de verdad que es una tienda muy, muy recomendable en estas fechas, y sobre todo cuando estamos ya con estas ganas de que entre el verano y que vivamos las cosas, pues, oye, con alegría. Y con alegría. No, sobre todo con alegría, que las cosas con alegría y el buen tiempo se viven muchísimo, muchísimo mejor, y más después de todas las turbulencias que estamos atravesando últimamente. Pues vamos a agradecer a tus hijos que te hayan hecho un micro favor, porque venías a la radio y lo del micro era obligado. Sin duda, Isidro. Pues nada, hoy como no tenemos a Pau Rica porque está malito, Pau, te mandamos desde aquí, desde los vikingos, desde las vikingas, desde la hora vikinga, un fuerte abrazo. Hoy ha pillado Paco. Hoy, como no estabas tú, le he metido a Paco, ¿sabes? Al rojo que no es rojo y al facha que no es facha. O sea, qué confundidos estamos. O sea que vamos a proseguir aquí en RQB. Ay, pero ya en RQB, yo soy antiguo, ahora ya es RCE, hombre, es que estoy todavía, he hecho un viaje al pasado, porque pienso lo bien que estamos a veces antes, pero tenemos que ser positivos y encontrar un futuro mejor. Pues nada, 9:13, empezamos en la segunda parte de La Hora Vikinga con Paco Sierra. Gracias por seguir aquí, Paco. A usted, maestro. Con Dios. Con Pati Rodríguez, con Gonzalo Fuestefabra, con Daniel Boseler y Sandra Galí. Fíjate que somos 4 contra 2, 4 abogados y 2 libres pensadores. Bueno, ellos también pero son no libres, contra. pero son abogados. Pero no en contra. No en contra, no, pero todo suma. Estamos para sumar, Daniel.
Y bueno, mira, seguro que conocéis a este señor y empezaremos esta segunda parte con el Bloque Nacional del Trabajo, la manifestación de autónomos en Barcelona el día 31. Y a ver si alguien conoce a esta voz que así, por la pinta que tiene, podría ser Fidel Castro en chándal, o podría ser Maduro en chándal, o podría ser algún revolucionario bolivariano. En chándal. Pero no, es... A ver si lo conocéis. España tiene el mejor equipo. Sois quienes levantáis las persianas, quienes cuidáis, quienes enseñáis. Sois quienes servís y quienes emprendéis. Quienes empezáis y quienes ya lleváis un tiempo trabajando. Sois quienes labráis, quienes empujáis, quienes levantáis y construís este país. Somos un equipo que está haciendo historia. Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en alta en la Seguridad Social. Juntos y juntas, hacemos el mejor país posible. 22. ¿Yo puedo decir una cosa? Sí. A mí me gustaba más cuando Shakira era la que animaba la selección. No, pero si Era no un mundo mejor. No era de Santos Cerdán y de Ábalos, no hablaba de su equipo de organización. Es que no sé de quién hablaba. No lo sé, pero lo que sí sé es que si hablamos en términos deportivos, me parece, y con todos mis respetos, que no tenemos el mejor seleccionador. Y no hablo de la selección de fútbol, que hacen un gran trabajo. Hablo de este símil deportivo de los 22 millones de afiliados, que tampoco son 22 millones de personas ocupadas, que mantienen a otros 27 millones, que no serían personas, sino que cada afiliación es un contrato. Sí, pero sigue esta derivada, porque el hecho de tener un trabajo no te quita de la pobreza. Yo creo que es el primer dato relevante. Dos, las sociedades más pobres del mundo, la gran mayoría de su población está ocupada. Es decir, cógete... incluso Argentina en sus peores años el desempleo estaba al 7%. Si el problema no está en la ocupación, está en el empleo. Está en el salario. En la calidad del empleo. Lógicamente, ¿qué percepción económica tengo y qué nivel de inflación tengo? El país está ahora mismo en unos niveles de desigualdad social que son, bestiales. Reitero, como se dice en anteriores programas, ¿no? Solo tienes que acudir al informe de Cáritas para darte cuenta de nuestra realidad. Esos 4 millones de indigencia y 12 millones en riesgo de exclusión social, pero increciendo. Los indigentes que hay aquí en Barcelona, que pernoctan en la calle, ya son 2.000 personas pernoctando en la calle de la ciudad de Barcelona. Es un espectáculo. La Guardia Urbana se dedica a hacer de despertador para que no se vea este espectáculo para los barceloneses, pero lógicamente no se toman medidas para corregir una sangría económica y una economía que nosotros tenemos que replantear. Y este replanteamiento no puede ser otra cosa que crear un nuevo hábitat para los que generan riqueza, que son las pymes y los autónomos en este país, el 99% de nuestro tejido productivo. Y hasta que no seamos conscientes de que aquí se necesita una voz propia y una legislación propia que aumente la calidad, el tamaño y la eficiencia de estas compañías, y sobre todo despertemos el espíritu empresarial en este país, realmente nosotros tenemos un problemón. Y además se añade la derivada, ese agregado, como muy bien sabe Gonzalo, que estamos siendo absorbidos por una cantidad de fondos extranjeros que nos estamos quedando prácticamente sin empresas. Aquí era muy tradicional el mundo del motociclismo, del cava sobre todo, y vemos como cada día nuestras superestructuras están siendo absorbidas. Nuestra plataforma, el parque temático, ¿no? El Poraventura, que esto pertenece a un consorcio italiano. Es decir, a mí me sorprende que estructuras que para nosotros tendrían que ser patrióticas y tendrían que ser defendidas por una cosa que se llama el interés general, pues están siendo desmanteladas, están siendo descubiertas, están siendo abandonadas y absorbidas por entidades que al fin y al cabo todos los beneficios, que es lo que le interesa al oyente, salen de España, que hay una huida de capital y difícilmente van a haber campos de reinversión. Pero reitero, el primer problema que tiene este país es la vivienda. Si no somos capaces de entender que hay que reformular el sistema, poner toda la competencia y dársela a los promotores de vivienda, a esos que parecen el mal a combatir, trabajar con los colegios profesionales que sean los encargados de dar las licencias y desafectar lo público del mundo real, porque a mí esto del sector privado pues me raya un poquito, esto del sector privado, el sector, que le llaman a las panaderías, a los zapateros, a los gente o sea, la vida le llaman el sector. ¿Sí? Es como si estuviéramos allí en el universo, puestos allí alejados. Sí, alejados, estos tipos que forman la vida real, ¿no? Que al fin y al cabo es de lo que se trata. Y sobre todo entender
que el interés partidista no puede seguir como está en la actualidad, por encima del interés general, por interés de las personas, y que este país está ahora mismo al servicio de una partitocracia, de unos partidos políticos. Esto se ha convertido ya en una industria política que sinceramente nosotros nuestra sociedad no la puede mantener. Y por lo tanto estamos prisioneros, estamos cautivos de una estructura, de un sistema que no funciona, que cada vez implica mayores desigualdades sociales. Fíjate la sanidad, fíjate la educación, fíjate la justicia, sabes cuándo entras, pero es imposible saber cuándo sales. Y tenemos que reformular el sistema. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, Isidro, tenemos que ir a una base constituyente, a una agenda reformista completa que afecte a las estructuras de Estado. Y replantearnos, obviamente, qué queremos ser. Yo creo que esta es la gran pregunta que tendremos que hacernos como sociedad, es ¿qué queremos ser? Siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando vas a votar, la gente vota por miedo o por esperanza. Y esto hay que decirlo con meridiana claridad. ¿Por miedo o por esperanza? Y yo te diría que en la actualidad se vota más por miedo que por otra cosa. Porque o votas contra. ¿Les puedo hacer una quieres. pregunta? ¿Vale la pena votar? Sí, sin duda. sí. Sí. ¿Con B o con V? Sí, porque se han pagado altos precios para que nosotros podamos. Hay gente que se ha dejado Sí. la vida pero para que nosotros hoy podamos ejercer un En mi casa, sí, exacto, sí. derecho vale. En mi fundamental. casa, si Muy eres bien. mayor de edad, votas. Vale, Si no te gusta muy nadie, bien. votas en blanco, Ahora- pero votas. Vale, ahí vamos, Es ahí vamos. obligatorio. Casi que es más práctico Si no votar. quieres votar también es una opción igualmente válida. O sea, el voto no, ¿Pero a quién no votas? es una obligación. Votas, ¿Pero a quién votas? y eso lo saben los partidos políticos. Al menos indecente. No. Votas al que te ofrece algo, al que te va a dar algo. Otra cosa es que te puedas creer a día de hoy a alguien. ¿eh? Ah, es que te dice que te Otra van a cosa dar... es que te puedas creer No, a alguien. darte dan todos, Pero el que te dice que te va a dar 300 euros al mes más en tu pensión, y el que te dice que te va a dar 400 euros más por cada niño que tengas, y el que te dice que te va a dar 400 euros más para que te vayas a comprar videojuegos, pues ese, al final, Cada es quien tiene a sus quien la criterios. gente vota. En el momento íntimo, es una cosa de marketing, ¿eh? Tú si le regalas algo a alguien, aunque sea un caramelo, él ya en su mente está agradecido a ti, y ya en su mente tiene algo que agradecerte a ti. Pues si tú ofreces cosas a la hora de votar, la gente cuando va en ese momento último, íntimo, a meter la papeleta de algún artefacto de estos que tenemos ahora mismo, piensa en qué le va a dar ese. Pues si Te lo lo bueno dice alguien que estuvo a punto de votar a los socialistas porque iban a quitar la mili. Sí, pero... Estuve pensándolo, al final no fui a votar, no voté, pero si hubiera ido a votar, probablemente hubiera votado a los socialistas porque iban a quitar la mili. A mí, Paco Sierra, en mi momento personal, vital de aquel momento, pues hacer la mili, si mi país me lo pide, voy el primero. Pero si puedo evitar ir, pues y perder 9 meses de mi vida en un momento muy determinado, pues me lo evito. Al final no voté. Estaba en un monasterio y hubiera votado a los socialistas. Bueno, entonces estamos hablando de marketing político y en cambio nos disfrazan las medidas sociales como marketing político, porque al final de lo que dicen no cumplen. Porque al ¿Qué final te crees? ¿Que le nos importan hablan- los pensionistas a Sánchez? No, ¿Le entonces importan hablamos los de votos bajar, de los pensionistas? pero es que fijaros tú, lo que sería, nos dicen de bajar impuestos, pero lo único que hacemos es subir titulares. Claro, es la forma. Claro que es la forma. Si es que la verdad importa un bledo. Es el relato. Es lo que la verdad importa un bledo. Esto es como te lo explico. Simplemente cómo te lo explico. Cómo te vendo un peliculón para que tú te lo creas y tenga lo que se llama apariencia de normalidad. Es decir, cuando Pedro Sánchez te está diciendo que tiene 22 millones de afiliados, que no es un mal dato, pero ¿qué representa eso? Pues eso, lógicamente, si cada vez somos mayor población, pues que, claro, también habrá mayor población activa. Pero ¿por qué no hablamos de en qué nivel hemos mejorado los salarios en este país? ¿Por qué nadie nos da ese dato? ¿Por qué no hay esa trazabilidad, como hemos explicado muchas veces, de cuántas medianas empresas han pasado a ser grandes compañías? Pero si ese relato no existe, no hay un relato empresarial, porque no interesa que lo haya. Entonces, el alma mater, el alma, la columna vertebral de un país se mide por su espíritu empresarial y especialmente por los jóvenes que tienen que salir de la universidad y poder desplegar sus sueños empresariales de ingeniería, de arquitectura, de medicina, de lo que te dé la gana. Pero ¿qué hacen los chavales? Largarse, ¿eh? Porque de aquí el talento se tiene que ir, porque es prácticamente imposible poder desarrollar o desplegar un negocio desde cero por la cantidad de dificultades que tienes a día de hoy. Si la arquitectura de nuestro sistema o de nuestro modelo laboral es primero paga y luego curra.
Ya está, ya no sigamos hablando. Entonces, nosotros ahora mismo estamos inmersos en un sistema que se llama ayudas y subvenciones. Ayudas y subvenciones para... Para todo. Bueno, sí, pero para responder a intereses que son estrictísimamente partidistas. ¿Dónde está la política de esfuerzo? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está a decirle a un muchacho, oye, mira, si hay 10 años que no tienes vacaciones, pues no pasa nada? Porque no pasa nada, como hemos hecho muchos de los que estamos aquí, y no pasa nada. Esas son las políticas de esfuerzo. Pero tú esto lo comienzas a explicar y te dicen que si te has vuelto loco. Y ahora, lógicamente, por los muchachos, por las corrientes y las tendencias que hay a nivel de los modelos que tienen que ser representativos, estos modelos te dicen que seas funcionario, me explico, que de un empleo en una compañía, pero eso de montar empresa propia, que eso en realidad está mal visto. Mira, estamos en abril. Llega el día 20. Ya el papel higiénico y el tranquimacín, porque viene el pago del IVA, los IS, sí, claro, claro, todo. Venga, el regalo, el paquetito que te va a caer, que te voy a dejar fino catalino. Entonces, claro, si cada trimestre lo que hay es una sangría y no se abordan medidas que sean ilusionantes y además con una falta, yo te diría, de sensibilidad por un término que se llama ser empresario en este país, que está criminalizado, pues lógicamente cuando tú criminalizas un término de esa naturaleza, que yo por eso hablo de empresario, pues las cosas se nos ponen muy mal. ¿Por qué creemos que estamos a la cola de la Unión Europea? A mí me encantaría que Pedro Sánchez saliera y dijera, mirad, estábamos los últimos hace 4 años, los últimos, y hoy estamos, oye, pues mira, a la mitad de tabla. Eso sí que sería un buen dato. Eso sería un dato espectacular. Pero seguir el último de 27, hacedme caso, es muy complicado ser el último de 27, ¿eh? O sea, si tú haces una carrera de 27 personas, ser el último, coño, es que realmente tiene que ser torpe, ¿eh? O sea, tienes que ser un tío lento, tienes que ser un tío que tienes poca capacidad de maniobra. En realidad lo que no tienes, ¿de acuerdo?, es un plan. Lo que no tienes es un plan, no tienes estrategia, solo respondes a estructuras partidistas, ¿de acuerdo? Y a ir a salto de mata superando un relato, sin ni tan siquiera tienes presupuestos. 4 años sin presupuestos. Pero tampoco se modifica la ley electoral. Si no hay presupuestos habría que convocar elecciones con carácter inmediato. Sí. Cosa que a mí te tengo que decir que la ley de presupuestos es una ley de gasto. Y a mí me gustaría que fuera una ley de inversión. Sí. Una ley de I+D, que habláramos sobre todo de eso, de cómo hacemos que nuestro sistema, nuestra arquitectura empresarial despegue, porque no despega. Nuestra arquitectura empresarial está hecha una verdadera mierda, porque nadie invierte en eso. Y además es un lenguaje que está, perdona que te lo diga, está criminalizado. Entonces, oye, mira, yo los empresarios, los de verdad, que conozco, todos tienen un denominador común, todos sin excepción, y es que son buenas personas. Tienen unos índices de generosidad que los he visto en muchísimas personas. Y una capacidad de renuncia que es bestial. Conozco empresarios que se han tirado 20 años de su vida sin hacer un solo día de vacaciones. Y las familias heredan ese sistema. Y tú me dirás, ¿eso es correcto, eso es bueno o es malo? Mira, eso es un sistema de funcionamiento. De responsabilidad. Que luego te permite acceder a determinados posicionamientos, a determinadas calidades, pero que cada uno tiene que tener la posibilidad de desplegar sus propios sueños, Isidro. Y hoy eso está vetado, eso está cortado. Dime hoy cómo un chaval que sale de la universidad se monta una empresa. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace para contratar a alguien? Dice, hombre, mira, pues un chaval que sale de la universidad que tiene menos de 30 años, joder, pues mira, los 2 primeros años aquí me contrates, te libero de cotizaciones, te libero de un montón de cosas para fomentar el empleo y para fomentar tu sueño empresarial. Venga, vamos a hacer cosas que incentiven la creación de empleo, pero sobre todo que incentiven el activismo empresarial. Pongámoselo fácil, ¿a quién? Coño, a los que tienen que hacer el relevo generacional, a los que tienen que despegar con sus barcos, a los que tienen que zarpar y navegar por el... ¿Qué va? Aquí es hostia tras hostia, inspecciones, pero a diestro y siniestro, y lógicamente lo que has creado ahora mismo es yo te diría una niebla que impide a los jóvenes, ¿de acuerdo?, ver que es posible, porque alguien le tendrá que explicar a los jóvenes que es posible realizar sus sueños empresariales. Yo creo que los que estamos aquí pudimos. Los sueños que tienen ahora son los mismos que tienen
muchos empresarios de ahora, que venga alguien y me compre. El sueño del que va a emprender ahora siendo joven es, oye, Sí. voy a hacer una startup para pegar un pelotazo, que me compre Amazon, que me compre no sé quién, que me compre... Se ha convertido en un no sé modelo de cuántos. negocio. Sí. Exacto. Crear para vender. Pero eso es lo que decía, esa niebla del mínimo esfuerzo, de no hay tener esa cultura de superación, de esfuerzo, de sacrificio, nos lleva a eso, a que la gente quiera ser o funcionario, o mantenido, o corrupto. youtuber, O corrupto. Bueno, pues sí. que al final es esto. O sea, antes te decían, oye, sí, pues vas a estar 10 años sin tener vacaciones, pero eso va a tener unos frutos. Hoy en día, pues al chaval que sale le dices que vas a estar 10 años sin tener vacaciones y al cabo de 10 años vas a estar igual, que vas a querer tener criaturas, vas a querer formar una familia y no vas a poder porque vas a estar cobrando lo mismo y no vas a haber avanzado porque tenemos la inseguridad jurídica que tenemos y la inseguridad empresarial que tenemos. Pues claro que no quieren estar 10 años sin hacer vacaciones. Claro, pero al final la gente joven lo que tienes que decir es, a ver, si por ejemplo, que imaginemos que te gusta la restauración y tú entras como aprendiz o a trabajar en un restaurante y ves que en aquel restaurante las cosas funcionan bien, se hacen bien, va creciendo, que el jefe donde tenía un coche de segunda mano se ha comprado un coche de primera mano, que donde no podía ir de vacaciones ahora empieza y se puede hacer sus vacaciones. Tú quieres ser aquel, Claro. pero cuando hoy ves que tu jefe es el último que cobra, que le está sangrando con impuestos, que está pidiendo créditos de circulante constantemente, que tiene sanciones, que tiene inspecciones de forma continua, y dices, joder, yo, ¿para qué quiero ser este? Si este es un desgraciado. Entonces me interesa mucho más hacer el horario, irme a casa y quitarme el problema de encima, porque este se va a dormir con el problema y se vuelve a levantar con el problema. Entonces, o creas o generas una energía para que la gente quiera crecer, quiera superarse, Claro. y tenga unas perspectivas de futuro, que eso sí que tuvimos nosotros, porque hoy no existen, o creas esos elementos, o la gente o se va afuera o no los hace, simplemente se mete a funcionario, Claro. cumple su horario, encima le han bajado, hacen 35 horas y ya está, y a casa y a vivir, y si estoy de baja no pasa nada, y tampoco me van a echar. Pero claro, esta juventud que queremos que valore la ley del esfuerzo, les estamos mostrando un mundo muy diferente. Les estamos mostrando gente que pega pelotazos, gente que no tiene responsabilidad, como pueden ser nuestros gobernantes, que hay corrupción y no pasa nada, luego montan el teatrillo, pero se preguntarán también nuestros jóvenes que en un momento de máxima recaudación histórica de impuestos, máxima recaudación, ¿dónde van esos impuestos? Porque en el incentivo de crear empresas, de crear riqueza, estamos viendo que no. Y en cambio tenemos un gasto social cada vez mayor, pero ese gasto social tampoco va a ciertos necesitados como ciertas enfermedades o a mejorar la vida de la gente mayor. Va encaminado a establecer unas ayudas a un colectivo que está sumando al país, pero suma productividad por un lado y suma problemas por otro, con un gasto social bastante grande. Entonces, ¿estamos recaudando para qué? ¿Para algo? ¿Para nada? ¿Estamos mejorando con esa recaudación? O sea, en máximos históricos, no solamente cuando hablamos a nivel nacional, estamos hablando que en muchos municipios, entre ellos Barcelona, estamos en máximos de recaudación, señor Boseler. Sí, no, ¿Dónde va nuestra pasta? ¿Cómo que a dónde va? ¿Dónde va Pues, nuestra pues pasta? a toda una serie de un sistema que está basado y edificado en la subvención, en las ayudas, en comprar votos. Y cuando escuchas a determinados políticos en el Congreso hablar del destino de determinados fondos, de verdad que alucinas. Alucinas lo mal que estamos haciendo las cosas. Pero claro, llega un momento que tú ya no puedes meter más presión fiscal, y especialmente aquí en Cataluña, porque esto es una sangría. O sea, lo que nos está pasando a nosotros con el impuesto de patrimonio, con el impuesto de sucesiones, con todo el abanico de carga impositiva, ha desmantelado la esencia de un territorio que era líder, pero líder en la Unión Europea en activismo empresarial. Nosotros éramos una tierra espectacular de emprendedores. O sea, aquí lo que había éramos punta de lanza en activismo, de empresa. Todo eso se lo han cepillado con el rollo de las izquierdas y las derechas, del progresismo encubierto, falso. Falso total, porque los datos se te han comido, coño. Se te han comido todos. Y no te ha quedado nada. Las empresas nuestras son el 50% más pequeñas que el resto de la Unión Europea. ¿Y eso por qué? Nadie dice nada. Todo el mundo ha callado. Porque es interés partidista puro y duro. Puro y duro. Nada más que eso. Entonces, cuando tú pones
por delante intereses de partidas que son dirigidas para votos, tú no estás pensando en las siguientes generaciones, piensas en los votos de las siguientes elecciones. Y te has cepillado, coño, a los jóvenes. Es un fracaso total, social y económico. ¿Cómo coño se van a pagar las pensiones? Si estamos en un estado que ahora mismo no hace más que crecer en desigualdad social y nadie dice nada. Todo el mundo lo sabe, pero todo el mundo callado. ¿Por qué narices crees que hacemos la huelga el día 31 los autónomos en Barcelona? Que se va a armar un follón de narices porque la respuesta es masiva. Porque la gente está hasta las narices ya. Pero la gente tiene esperanza. Porque tenemos una tierra que, repito, tendría que estar liderándolo todo. Y del mismo modo que se ha putrefactado, porque esto se ha putrefactado, de la misma manera lo puedes hacer florecer. De la misma manera lo puedes hacer florecer. Pero necesitas un cambio. Y un cambio radical de modelo. ¿Pero qué nos pasa aquí para hablar de despido libre para mayores de 55 años? ¿Pero qué no ves que lo que gobierna es la hipocresía? Gobierna la ideología, por encima del pragmatismo. Oye, un tío de 55 años, dale empleo, coño, y un empleo de calidad. ¿Tú crees que a un tío de 55 le va a preocupar si la indemnización del despido, no sé qué? Déjale trabajar, que esa es la mejor terapia que puede tener, que una persona que no tiene trabajo, está bien jodida, con depresión, que curre. Entonces, si tienes un colectivo que está hecho mierda, coño, ponle facilidades, cotizaciones al 50 o 0 y despido libre. No quedará ni uno por trabajar. Pero ¿qué va? Como tenemos la ideología por encima del pragmatismo, por encima del interés general, para que la gente lo entienda, no hacemos más que putrefactar un sistema que nos lleva a la cola de la Unión Europea. Y nadie tiene huevos de tomar esas medidas, de iniciar esas medidas. Pero son las que realmente necesita el mercado. Porque el mercado se tiene que regular, igual que los pisos, coño. Que hay que decirlo con esta claridad. Los pisos los hacen los promotores de vivienda, nadie más. No los hacen las ONGs, ni las organizaciones BNE, no, lo hacen los promotores. Pues dale toda la potencia al promotor, libera suelos, aumenta densidades. Esto es fundamental, lo de aumentar las densidades. Y el tema de las licencias, pero si para eso están los colegios profesionales, dáselo al colegio profesional y desaféctalo de las administraciones públicas, que solo tengan mero carácter de supervisión. Pero para hacer eso faltan huevos, ¿de acuerdo? Y tomar medidas que respondan al interés general, al interés de la gente, al interés de la sociedad. Y esto hay que decírselo a los políticos de esta manera, que no pasa nada por soltar. Y que se tienen que tomar medidas muy poderosas, muy potentes, para poder ordenar el mercado, especialmente el mercado de la vivienda, que es un desastre. Pero es que además, eso tiene una derivada en el componente empresarial. Si tú no tienes vivienda, ¿dónde van a venir a localizarse los trabajadores? ¿Dónde los pones a vivir? Si yo quiero traer aquí a la ONU, y decir, hostia, me encantaría que Barcelona sea sede de la Unión Europea de Naciones Unidas. Venga, y te dicen, venga, 3.000 tíos. ¿Y dónde los pones a vivir? ¿Dónde los pones a vivir? Venga, quiero que Google sea aquí. ¿Dónde los pones a vivir? Si no hay vivienda. Si no hay vivienda ni para los de aquí. Y todos son trabas, problemas. Si tenemos la ley del 30% de afectación a las nuevas en vigor, que se les tendría que caer la cara de vergüenza. La gente, porque no sé si entiende muy bien lo que ha significado el impacto social y económico que ha tenido esa ley para la ciudadanía y para el interés general, para los barrios. Se han cargado la ciudad. Se han cargado la ciudad con el tema de la vivienda. Que no hay vivienda. A 1.000 y pico euros el metro cuadrado. Y encima, también hay que decirlo, cuanto más intervienes un mercado desde la administración pública, más lo putrefactas. Pero si es que tienes 1.000 ejemplos en el mundo, no en la Unión Europea, no, en el mundo. A mayor intervención, mayor cagada. Mayor especulación, mayor subida de precios, mayor es la oferta de vivienda. Con lo cual, si tienes Pero claro, qué bien queda decir que hemos intervenido. Qué bien queda decir que has tocado los precios de las viviendas. Queda de la rehostia decir eso. Pero eso es no tener ni puta idea de cómo van las reglas del juego. Es el desconocimiento absoluto de cómo funciona un mercado. Entonces, cuando tú pones por delante ideología al interés general, lo que tú recoges son los datos que tienes a día de hoy. Que es que los jóvenes se tienen que ir de aquí, que se han ido 3 millones porque no tenían dónde ir a vivir. Y luego te quejas de que no tienes natalidad. Pero ¿cómo coño vas a tener natalidad si no hay vivienda? ¿Dónde tienen los niños? O sea, todo es un vaso comunicante de uno tras otro. ¿Dónde los fabricas? Claro, de uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Pero cada vez estamos peor. Cada vez peor. Por eso se necesitan cada vez subir la presión fiscal. Y al político de turno, en vez de decir, bueno, a ver cómo lo hacemos para que las empresas crezcan el doble, que así también podrán quizá pagar el doble en impuestos. No, lo que te van haciendo es subir y collar aún más a las empresas que quedan,
que lógicamente van cerrando porque los cierres de empresas se han batido todos los récords en concursos de acreedores, eso la gente lo tiene que saber. En estos años hemos todos los récords en concursos de acreedores, de cierres de compañía y los que vendrán. Y todo eso en un contexto de cierta normalidad, Isidro. Tú imagínate en un contexto de crisis económica la que se nos viene encima. Pero cojones, que alguien ya coja el toro por los cuernos y comience a tomar medidas que no responden a cuestiones partidistas ni ideológicas y respondan al interés de la gente y al interés del crecimiento económico. Y eso al final, solo acabas en una parcela que se llama el activismo empresarial. Solo acabas en una parcela que se llama las pymes y los autónomos. Tú dale alas a eso y tú verás cómo el país se te pone a funcionar, pero a pleno rendimiento. Claro, pero usted, aparte de dos premisas que ha dicho, dice, primero faltan huevos. Sí, faltan huevos. Pero sí, faltan huevos pero ahora le y hago, huevos. le hago otra premisa. Sí. Está claro que huevos no tienen. Además, al precio que van, pues Sí, cuesta más también. conseguirlos. Al Pero doble, sí. hay otra cosa. Estamos esperando que nuestra clase política, esa industria política que se ha convertido en un gran negocio, nos solucione los problemas cuando están precisamente para generarlos, porque su trabajo no es solucionarlos. La intención de ellos actualmente no es solucionar problemas. Y nosotros seguimos esperando que alguien nos solucione la película. Que no, señores, que tenemos que solucionarlo nosotros porque estamos solos. Los de un lado, los del otro y los que no pertenecemos a ningún sitio. Aquellos que solamente queremos soluciones y vivir tranquilos. Entonces, no sigamos hablando de la política pragmática. Lástima que no tenemos a Rick aquí que nos diría, no, es que estos señores son los inútiles. No, tienen un plan por parte de grados, de sitios mucho superiores que se nos escapa a nuestro entendimiento, pero han puesto a unos que son los inútiles para disimular y a otros que saben muy bien lo que hacen, que es no aplicar soluciones, sino buscar la parálisis absoluta de la sociedad y de la economía. Entonces, nosotros nos desgañitamos, usted se desgañita, yo me cabreo, usted se cabrea, ellos se cabrean, nosotros nos cabreamos, todos nos cabreamos, y al final ellos siguen haciendo lo que les da la gana y seguimos sin saber dónde está nuestra pasta. Bueno, tenemos bastante claro dónde está nuestra pasta, ¿vale? En fiestas, en paradores, en comprar votos, corruptelas, subvenciones. Y cuando hablamos de incluso asociaciones de vecinos, ¿qué me darás para la festa mayor? Y tú vas y le das pasta para la festa mayor y aquella gente apoyar a aquel partido solo por la mierda de la festa mayor. Y yo soy uno de los grandes defensores de las festas mayores. Pero nos hemos vendido a todos los niveles. Entonces, ¿qué queremos? Empezar a cambiar el chip, porque la nevera no se llena con pactos de este tipo. Entonces tenemos gente sin huevos y encima son malos, porque no vienen a solucionar nada, vienen a generar problemas porque ellos están ahí para hacernos ver que solucionan algo. Y lo único que hacen es generar problemas para que sí tengan trabajo que nunca acaban. ¿Cuántos habéis oído que estarían temporalmente en la política y siguen ahí chupando de la teta? Pues desde el Pisarello hasta el último de los que quieras de la lista de Colau, que siguen todos ahí en No, las pero no son los de Colau, son todos. Todos. Daniel, pero ¿qué al hacemos final, con la vivienda es un buen ejemplo Sí. para saber de qué hablamos. O sea, llega Colau aquí con la máscara esta de la antidesahucios y no sé qué, y estos desahucios y la historia. Y los problemas de vivienda, el problema que percibía la ciudadanía como un problema, la vivienda, estaba en el 8º, en el 9º, en el 15º lugar. Está en el número 1. ¿Por qué? Porque estos tíos han identificado que es su bandera y que se les reconoce a la extrema izquierda que la lucha por la vivienda es su bandera, es su sello, es su marca. Que dicen, oye, aquí si solucionamos el tema de la vivienda, me quedo sin bandera. Me quedo sin bandera. ¿Qué tenemos que hacer? Joder, cuanto más mejor la vivienda, hacerlo del 30%, que no construya nadie en Barcelona, hacer que cada vez las listas de espera sean mayores, que la reserva del parque de vivienda sea menor. ¿Y qué conseguimos con eso? Que si además convencemos al Sánchez que lo tenemos por los huevos cogidos y no puede hacer nada sin nosotros, haga una ley de vivienda que también intervenga los precios de los alquileres, con lo cual ya el pifostio lo tenemos montado a nivel nacional y tiene Sánchez su banderita y los otros su bandera. ¿El problema de quién es siempre? De la derecha, de los especuladores, de los grandes tenedores que están especulando y están haciendo la vida imposible a la gente, de los empresarios que son el enemigo, que son los que ganan dinero pagando salarios de mierda, gente que se desloma para hacer viviendas y pegar a ellos sus pelotazos. Pero al final la realidad es otra. La realidad es que no hay vivienda por culpa de ellos, por la regulación y la intromisión que hacen en el mercado. Ellos están tristes, están súper contentos. ¿Por qué?
porque siguen blandiendo su bandera. Sí, sí, pero podemos dejar de hablar del problema y buscamos ya la puta solución Pero la de solución, cómo nos cargamos a esta gente. Si la solución es fácil. Es que no, la solución no es fácil, porque están pegados aquí que ni con KH7 los sacamos. Al final hay que hacer el diagnóstico para, ¿Qué hacemos? para saber ¿Cómo? lo que se tiene que Daniel, hacer. ¿cómo hacemos el cambio constitutivo? ¿Qué hacemos, Gonzalo? Bueno, al final, o sea, fijémonos. Es que estamos repitiendo continuamente lo mismo. Pero ha descrito muy bien, Paco, parte del problema, pero la realidad, por ejemplo, es que ¿a quién están haciendo el juego? A los grandes fondos. Claro. A que tiene 10.000, 15.000, 20.000 viviendas. ¿Por qué? Porque al final, si además ahora estás regularizando 800.000 personas más, tendrías que saber dónde colocarlos. Cuanto más tensiones en el mercado, más cara va a ser la vivienda. Entonces, tú lo que no puedes hacer es regularizar de golpe 800.000 personas cuando ya hay un montón de españoles y de personas que están aquí que no tienen vivienda para tensionar más la vivienda, porque al final le vas a hacer el juego a los grandes fondos. Porque lo único que vas a hacer es encarecer mucho más la poca oferta que hay. O sea, es que al final es un tema solo de concatenar dos ideas y buscar una solución. Vale, pero es que, como dice... Y la solución está, ¿eh? Como aquí aprendemos todos de todos, y como dice nuestro amigo Pau, que lo hago presente siempre porque no puede estar aquí hoy, es que identificamos muy bien el problema. No, pero ¿sabes qué pasa? Que a esos señores, o a esas señoras que nos gobiernan, les faltan huevos. Pero a nosotros también. A nosotros también. Y les falta tiempo para ver ¿Vale? el rédito de hacer una buena política. Porque solo hablamos, les seguimos el juego. Aquí hablamos. Bueno, ya hemos pasado a la acción. 31 de mayo, manifestación de autónomos y pymes. Ya pasamos a la acción. Pero en nuestros programas, que hoy hacemos el 84, cuidado, que llevamos 84 programas, un año y medio casi, hemos hablado de muchas cosas. Y a mí lo que me gustaría es que el Consejo Vikingo empezar a calar, porque está calando en muchos sitios. Me he encontrado gente que sabe perfectamente lo que aquí se habla, y es que empezáramos a proponer propuestas. Dejemos hablar del problema, empecemos a hablar de las soluciones. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Pero el problema es que no tenemos poder. Ya, no, pero El ¿sabes pueblo qué no pasa? tiene poder, el pueblo ha perdido el poder. La gente y la hemos confianza. perdido el poder. Y como bien dices tú, y en un sistema donde estamos... Los dos partidos principales que nos han gobernado están ahora mismo sentados por corrupción. Lo que dice Sandra, la confianza. Hemos perdido la confianza en nosotros mismos. ¿Qué esperamos? Bueno, nos hemos acostumbrado, si me permites, a que la recompensa que tenemos es la queja. Da igual si tienes un micro o estás en casa tomando un café. Nos vale con quejarnos y con insultar a este señor que sale en la tele, sea cual sea el señor o señora. Terapia. Sí, nos sentimos como ya está. Hemos emitido nuestro punto de vista, nos hemos quejado, hemos sacado la mierda afuera. Pero en realidad no nos damos cuenta de lo que les estamos traspasando a la siguiente generación. Como tú decías, hace falta un par de huevos y hace falta confianza, porque con un par de huevos... pues hay 4 que se van a mover, pero si no implementas, si no calas en profundidad lo que pretendes que sea el cambio o lo que consideramos necesario el cambio, y eso va con confianza. Y si la siguiente generación no está confiando para emprender, no está confiando para hacerse responsable de las empresas de sus padres, o por eso ha calado tan fuerte el solo entrepreneur, el emprendedor solitario. Porque, bueno, es un autónomo que ahora se llama emprendedor en solitario. Porque queda más bonito. Queda como, me van a dar algún título o Es algo, un pero trabajador en realidad por es cuenta un propia, desgraciado y ya que no está. genera riqueza más que lo que se llama economía de subsistencia y paga sus impuestos como autónomo. Pero, bueno, queda bien llamarlo así. Y es porque no hay confianza de grupo. No hay confianza en un sistema que yo creo que está roto y no funciona. Oye, pues ha funcionado hasta ahora, no funciona, hay que cambiarlo. Pues como la lavadora, no funciona, hay que cambiarla. Coño, pues hay que cambiar el sistema, no funciona. Daniel, vamos a cambiar la quiero lavadora. saber el lema de la día Mira, 31. Tenemos un ejemplo en Barcelona que yo creo que es perfecto, o sea, para hacer una radiografía perfecta, y donde en el eje de coordenadas, ¿sabes aquello que dices? ¡Pam! Ya tenemos el punto, que fue el taxi. La manifestación que hicieron los taxistas que pararon la ciudad durante 11 días, que dijeron hasta aquí habéis llegado. Se metieron en la Gran Vía, colapsaron la ciudad para defender su pan. Tito Álvarez, sin duda alguna. Para mí, a la vanguardia de lo que tendría que ser la defensa de los intereses. Si la gente hubiera defendido la corrupción, la honestidad, todo lo que nos ha pasado a nivel político, como los taxistas han defendido su pan, en este país no habría corrupción. Y como los estibadores. No, sin duda alguna. Otro colectivo. Entonces, llega un momento que nos tenemos que cuadrar.
y que si hay que ir a situaciones de bloqueo, pues habrá que ir. Por eso tenemos que hacerlo sin miedo. Y además con todas las consecuencias. O con miedo, pero hacerlo. Pero ya, para empezar, por eso creamos esa plataforma, esa confederación, estamos creando esa confederación de pymes y autónomos. Para defender una cosa que en este país ahora mismo está tocada de muerte, que es el activismo empresarial, que es más necesario que nunca. Pero aquí, ahora que la gente no falle, tenemos una manifestación el 31 de mayo. Ayer me encantó porque me encuentro a un superempresario que me saca el móvil, él mismo, clic, 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 se va al 31, manifestación. Dice, le estoy dando cuerda a todo. Y me hizo muchísima gracia. Porque claro, te vas encontrando ya a todo tu entorno, a toda la gente, como esto va siendo completamente extensivo, ya es metastásico, como la gente está con unas ganas tremendas de que ese domingo 31 de mayo la gente se vaya a manifestar. Y decir, basta ya. ¿Cuál es el lema de esta mani? Por una voz propia, por una legislación propia. No puede ser de otra manera. Ya es hora de que los autónomos tengan una voz propia en las mesas de negociación, en la mesa de los autónomos. Y una legislación ad hoc para crear un hábitat específico que defienda los intereses de los autónomos y las pymes, solo de ellos. Y que podamos hablar de flexibilidad total en determinados colectivos. Que hablemos de la separación de patrimonio entre el personal y el profesional. O sea, es decir, que no te estés jugando la ruina personal para que no entendamos, que no te embarguen tu casa, coño. Que sea tan sencillo como eso. Que primero trabajes, te ganes la vida y luego pagues. Que hayan verdaderas políticas de crecimiento, acceso al crédito. Es decir, toda una serie de herramientas y de mecanismos que permitan a las empresas, primero, no tan solo poder ser más eficientes y poder continuar, sino sobre todo que tiene que tener un objetivo, que es hacerse grande. Es crecer. Es empezar, pero sobre todo crecer, 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 crecer. Por eso estoy diciendo que el alma mater de una estructura social se basa en su economía, en cómo le pones energía a la tubería para pagar lo que es para mí la consecuencia, que es la justicia social, que es el gasto. Pero primero voy a poner toda la energía en cómo genero los recursos, en cómo genero los ingresos, cuantos más mejor, y sobre todo ser muy rígido en cómo reparto el gasto. Entonces, y cómo pago las facturas y cuáles las prioridades, que no pueden ser otras, obviamente, pues que la sanidad, que la educación, que la justicia, etcétera, 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 ¿no? Pero que tenemos que ser muchísimo más rigurosos. Yo creo que el rigor ahora mismo brilla por su ausencia, porque vemos cosas que son absolutamente surrealistas. Ves en qué se destinan determinadas partidas por 22 ministerios. Es que es surrealista. Y que luego subcontratan cosas. Es surrealista. Pero que la gente está cansada, harta, y lo que necesitamos es ser conscientes de que nos tenemos que dirigir a una agencia completamente reformista, a una agencia constituyente, para poner el país de nuevo a pleno funcionamiento. Pues vamos a remar todos juntos para buscar soluciones. Vamos a despedir el programa con unos minutos de agenda y una reflexión final por cada uno de mis compañeros y compañeras. Y nada, aparte de la tensión hay que relajarse, y del 10 al 12 de abril tenemos el Beer Festival, el festival de la cerveza artesana más importante del sur de Europa, que es la excusa perfecta para descubrir, comparar y sociabilizar en un entorno quizás más agradable que la política. Entonces pásenlo bien, busquen soluciones. También tenemos en Barcelona el 11 de abril el Japan Week en Barcelona. Tenemos que hacer el Japan Week y tenemos amigos que están en Japón, están yéndose para Japón. O sea que ya lo saben, manga, anime, cosplay y cultura pop japonesa, que bueno, no es solo para frikis, es una industria cultural, una comunidad tremenda y una tendencia generacional. O sea que ya saben, en Feria Barcelona el 11 de abril el Japan Weekend Festival. Y bueno, como no, del 11 al 19 el Barcelona Open Bank Sabadell, el torneo de Godó, del 11 al 19 de abril. O sea que deporte en plena primavera y un mundo social lleno de contactos y de eventos para aquellos que les gusta sociabilizar y el mundo del tenis. Y también para los amantes del cine, del 16 al 24 de abril el Barcelona Film Fest, el cine en Barcelona, cine europeo e internacional, una muestra, un festival tranquilo, sin alfombra roja, pensado para ver y debatir sobre el cine. Y como no, preparando ya el Sant Jordi 2026, haciendo en esa recta el 23 de abril, que esta edición viene sin las Ramblas de las Flores, se ha desplazado al Portal de l'Àngel y a la Catedral, pero sabemos que hay una parte del Sant Jordi que es en la Rambla de Cataluña, que seguirá ahí y que lo vamos a pasar bien. O sea que es donde nos vemos con el señor Boseles a veces para tomar un café. O sea que vamos a seguir teniendo muchos cafés, necesitamos muchos cafés
Compañeros, compañeras, gracias por venir, Paco. Mucho libro y leer, te mucho vemos más. y te escuchamos mañana en tu programa La Vuelta al Ruedo de 10 a 11 en RCE. Dani, Muchas gracias. Gonzalo, gracias por estar aquí una vez más, por tu Gracias a aportación. vosotros por este Hemos buen tenido un rato, gran programa, por unos buenos empezar bien el día. contertulios, nos ha faltado alguien. Pau, mejórate, ponte el termómetro y la semana que viene a dar guerra. Daniel, Te En robo, la te silla, robo- Pau. te robo 10 segundos que mi hijo el sábado cumple 8 Por años. favor. Mi hijo Ian, mi pequeño vikingo, que además se parece un montón a su padre. Y yo desearle que pase un feliz cumpleaños, que estoy absolutamente orgullosísimo de él, cómo se está convirtiendo en un hombrecito. Y nada, desearle que pase un año extraordinario y un cumpleaños maravilloso a mi pequeño vikingo Ian. pues ahora le felicitaremos todos a una. Despedimos también a Sandra Galí. Gracias, Sandra, por estar aquí, siempre por Un dar tu placer. punto de conciencia. Y nada, nos vemos en el próximo programa, que ya será el programa 85. Dentro de 15 semanas seremos el programa 100, con casi el doble de horas de emisión. O sea, serán 100 programas, pero serán casi 300 horas de emisión. Y gracias a todos por el esfuerzo que están haciendo y que estamos haciendo, porque nos tenemos que felicitar todos, porque de momento podemos seguir hablando. ¿Saben por qué? Porque ejercemos nuestro derecho a ser libres. No se dejen acojonar. O achuchar, o lo que ustedes quieran para no parecer Achuchar, machán. sí. Achuchar, Achucharos sí. todos. Sí, no, porque Es lo que hace acojonar es muy falta. machista, entonces, pues bueno, pero es carácter. O sea que sigamos ejerciendo nuestra libertad de comunicarnos y de ser libres a pesar de muchas cosas. Y nada, desde aquí, de los vikingos, vamos a felicitar el cumpleaños a nuestro amigo Ian, el hijo de Daniel. Y Ian, cuando seas mayor te esperamos para el relevo. De Tienes papá. de tu padre, de nosotros, mío, de quien sea. Y nos falta despedir a nuestra compañera que hoy se ha reincorporado después de muchas semanas. A mí no me a despidas Pati. de nada, ¿eh? Me voy yo. ¡Libre! No te Me preocupes. voy yo. Te eliminaremos si hablas. Bienvenida a España. La vida es maravillosa, Isidro. Gracias, Vámonos. Pati, por estar aquí. Un besico más. Hasta la próxima semana.